En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, la liturgia de este domingo nos invita a contemplar un texto del Evangelio según San Marcos, al capítulo 1, versículo del 21 al 28, que es la liberación de un endemoniado que se encuentra en la sinagoga de Cafarnaúm. Y escuchamos este texto que habla y prácticamente nos invita a hacer una radiografía de nuestra vida interior. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina expuesta con autoridad? Manda hasta los espíritus inmundos y le obedece. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra de Dios. El texto nos presenta precisamente que es un día sábado. El sábado es el día para el hebreo, el día de la oración comunitaria, el día de la oración pública, y Jesús, como un buen hebreo, va también a la sinagoga de esta aldea, de este pueblito de Cafarnaúm. Y ahí había muchas personas seguramente, y entre estas personas había un hombre que era poseído por un espíritu inmundo. Y qué extraño, porque en realidad prácticamente el texto no dice que alguien llevó a este hombre poseído por un espíritu inmundo, sino que estaba allí en esa sinagoga. Y Jesús enseñaba, nos dice el texto del Evangelio según San Marcos, enseñaba, pero no nos dice el evangelista Marcos qué cosa era lo que enseñaba. Lo que sí nos pinta prácticamente es que enseñaba una doctrina expuesta con autoridad, y no como la doctrina de los escribas, que decían una cosa, que enseñaban el culto y la religión, pero no enseñaban a vivir dignamente en coherencia con la palabra que se proclamaba, con lo que decía la ley, con lo que decía la Torá. Y Jesús enseña con autoridad, porque es la autoridad que le viene del Padre, que le viene de Dios. Esta nueva autoridad con fuerza predica precisamente la palabra de Dios. Y en esta sinagoga, ahí estaba ese hombre poseído por un espíritu impuro, inmundo. ¡Qué extraño! Decíamos, qué extraño, es algo que en realidad hace cortocircuito, porque a este hombre nadie lo ha llevado a la sinagoga. Él va solo a la sinagoga, caminando con sus propios pies, entra. Y dramatizando un poco la escena, podemos decir que se sientan en la primera fila, en el primer lugar, precisamente en esta sinagoga, porque a este hombre le gustaba escuchar la palabra de Dios. Iba todos los sábados a la sinagoga para escuchar la Torá, la ley, los profetas, y Nevidim y Ketubim, los salmos y la palabra de Dios. Y ahí está. En un sentido prácticamente espiritual, podemos decir que este hombre representa muchas veces a cada uno de nosotros. También nosotros, no en un sentido pleno, una posesión plena, satánica, diabólica, pero ciertas veces en nuestra vida espiritual algo nos posee. Y eso que nos posee dirige el tren de nuestra vida, dirige el carro de nuestra vida. Y muchas veces el orgullo, la vanidad, la soberbia, el ansia, el miedo de las consecuencias de la pandemia que estamos precisamente viviendo en este momento, dan la dirección a nuestra vida, nos posee y nos tiene prácticamente encerrados allí, viviendo en la más terrible depresión, en la más terrible angustia, pensando también y teniendo miedo al futuro, porque no se ven claras las cosas, no vivimos prácticamente intensamente el presente. Y aquí está este hombre precisamente poseído por un espíritu impuro. Y la pregunta sería: ¿cuál es ese espíritu impuro que te posee? Y muchas veces nos posee el miedo, el rencor, la falta de perdón, de no saber perdonar a una persona. Dirige toda nuestra historia, toda nuestra vida.
Y ahí estamos. Necesita llegar Jesús a nuestra vida como lo hace a través de esta palabra, precisamente en nuestras casas, este domingo con esta palabra maravillosa, porque quiere mandar fuera de nuestra vida, precisamente a este demonio que nos tiene terriblemente paralizados, poseídos. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él, vete de él. Tenemos que decirle al Señor: aquí estoy también yo, Señor, necesito de ti porque esto me posee, este miedo, esta angustia, este miedo al futuro, esta depresión, este alcoholismo, esta drogadicción, esta situación que estoy viviendo que me domina y posee toda mi vida. Y tú tienes la autoridad para transformar mi vida. Entra con esta palabra. Esta palabra tiene que entrar directamente a tu corazón, a tu historia, a tu vida, porque Jesús ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso te dice, y dice al demonio que está dentro de ti, que actúa, que te posee, a ese mal, a ese signo de mal, ¿sí? Te dice: cállate y sal de él. Es la palabra viva y eficaz, porque es una palabra que es espíritu y que es vida. Muchas bendiciones, querido hermano, para ti en este día. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.